Continuando con el estudio de la unidad 3, nos encontramos con lo que fue la Escuela Estructuralista de la Administración. Esta escuela surgió como una oposición entre lo que fue la teoría clásica y la teoría de las relaciones humanas. La teoría estructuralista significa, de alguna manera, una ramificación de la teoría de la burocracia y un ligero acercamiento a la perspectiva de las relaciones humanas, así como una visión crítica a lo que fue la organización formal. Esta teoría tuvo sus orígenes en primer lugar como una oposición que surgió entre la teoría tradicional y la teoría de las relaciones humanas. Ante la necesidad de elaborar una posición más actual comprensiva que integrara los aspectos que ambas teorías consideraban que la otra había omitido y viceversa. En segundo lugar, la necesidad de concebir a la organización como una unidad social grande y compleja, en la cual interactuaban grupos sociales. En tercer lugar, la influencia del estructuralismo en las ciencias sociales y su repercusión en el estudio de las organizaciones. El estructuralismo tuvo influencia en la filosofía, psicología, antropología, la lingüística e incluso en las ciencias sociales. Y en el último punto, como un nuevo concepto de estructura. El concepto de estructura es bastante ambiguo. Una estructura es un conjunto formal de dos o más elementos que permanece inalterado. No obstante, los cambios o la variación de sus contenidos se conservan aun cuando uno de sus elementos o relaciones se modifique. Una misma estructura se puede orientar hacia diferentes áreas y la posibilidad de reconocer las mismas estructuras en campos diferentes radica en comprender primero las estructuras fundamentales de algunos campos de actividad. Estructura y estructuralismo. El estructuralismo es un método analítico y comparativo que estudia los elementos o los fenómenos en relación con un todo, donde se destaca el valor de su posición en él. El concepto de estructura significa el análisis interno de un todo considerando los elementos constitutivos, su disposición, sus interrelaciones, etc., lo cual permite la comparación porque se puede aplicar a cosas diferentes. Para que haya estructura, es necesario que entre las partes existan otras relaciones que no sean una superposición, y que cada una de ellas exhiba propiedades que resultan de su independencia del todo. Existe estructura cuando los elementos se reúnen en un todo, y cuando las propiedades de los elementos dependen entera y parcialmente de esas características del todo. Por lo tanto, toda modificación de un elemento lleva a la modificación de otros elementos y relaciones. El estructuralismo se concentra en el todo y en las relaciones de las partes que lo constituyen. Para estudiar las organizaciones, los estructuralistas analizan desde una perspectiva más amplia que la de cualquier otra teoría, dado que pretenden conciliar la teoría clásica y la de las relaciones humanas. Por ello, el análisis, desde su punto de vista, parte de un enfoque múltiple que toma en cuenta de forma simultánea los fundamentos de la teoría clásica, de las relaciones humanas y de la burocracia. En primer punto tenemos la organización formal e informal. Mientras la teoría clásica se concentraba en las organizaciones formales, la de relaciones humanas solo la informal. Lo que hicieron los estructuralistas es tratar de estudiar la relación entre ambas, la formal y la informal, desde una perspectiva múltiple. El segundo enfoque fueron tratados las recompensas materiales y sociales. En cuanto a las recompensas que utilizaban las organizaciones para motivar a las personas, los estructuralistas combinan los enfoques de teoría clásica y de relaciones humanas, ambos fragmentarios y parciales. Y en tercer punto tenemos las diferentes perspectivas de la organización. Según los estructuralistas, las organizaciones se sujetan a concepciones diferentes, el modelo racional y el modelo de sistema natural. En el cuarto enfoque encontramos los niveles de la organización. Las organizaciones se caracterizan por su jerarquía de autoridad, es decir, por la diferencia de poder. Las entidades se dividen en tres niveles. El primero, el nivel institucional.
es el estamento más elevado, compuesto por los directores y altos ejecutivos de la entidad. En el segundo nivel encontramos el gerencial, que se encarga de convertir las decisiones en los planes y los programas que pondrá en práctica el nivel técnico. Y en el último nivel, el nivel técnico, donde se desempeñan las tareas, se desarrollan los programas y se aplican las técnicas. El quinto enfoque se ubica a la diversidad de las organizaciones. Mientras la Administración Científica y la Escuela de Relaciones Humanas se encuentran en las fábricas, el enfoque estructuralista amplió el campo de análisis de modo que incluyera otros tipos de organizaciones como entidades pequeñas, medianas y grandes, públicas y privadas, empresas de otros diversos tipos. Y en el sexto enfoque encontramos el análisis interorganizacional. Los estructuralistas fueron los primeros por interesarse en este análisis. El análisis del comportamiento de las organizaciones adquirió importancia a partir de la creciente complejidad ambiental y la interdependencia organizacional. Cada organización interactúa con su ambiente exterior y con las demás organizaciones que operan en él. Relativo de las organizaciones, los estructuralistas desarrollan tipologías para clasificarlas, elaboradas con base en ciertas características. En primer lugar, encontramos la tipología de Tzioni, que hace un análisis elaborando tres principios. El primero, división del trabajo y atribución de poder y responsabilidades, de acuerdo con una planeación cuyo propósito es intensificar el desempeño de los objetivos específicos. En segundo lugar, los centros de poder, que controlan los esfuerzos combinados de la organización y los dirigen hacia sus objetivos. Estos centros también deben reaccionar continuamente el desempeño de la organización y, en caso necesario, reordenar su estructura a efectos de aumentar su eficiencia. Y en tercer lugar, encontramos la sustitución del personal, porque las personas pueden ser despedidas o reemplazadas por otras para que desarrollen sus tareas. Los medios de control que utilizan las organizaciones se pueden clasificar en tres categorías. Controles físicos. Su objetivo es conseguir que las personas obedezcan por medio de amenazas, coacción, imposición, fuerza o miedo a las consecuencias. La motivación es negativa y se basa en castigo. Corresponde al poder coercitivo. Controles materiales. La concepción de símbolos que permite adquirir bienes y servicios se clasifica como material, porque el resultado para la persona que los recibe es semejante al de los medios materiales. El control se basa en el interés, en la ventaja deseada y en los incentivos económicos y materiales. Controles normativos. Es un control moral y ético por excelencia que se basa en la convicción, la fe, la creencia y la ideología. Para Tzioni existen tres tipos de intereses o de involucramientos de los miembros de la organización. En primer lugar, encontramos el alienador. Aquí el individuo no está interesado en participar, pero se lo coacciona y se lo obliga a permanecer en la organización. En segundo lugar, el calculador. El individuo está interesado en participar en la medida de que su esfuerzo le brinde una ventaja o una compensación económica inmediata. Y en tercer lugar, el moral. El individuo atribuye valor a la misión de la organización y a trabajar en ella, por lo cual cumple con sus funciones con todos sus esfuerzos. La tipología de Tzioni clasifica las organizaciones en base en el significado y el uso de la obediencia. Se presentan en organizaciones coercitivas. El poder es impuesto por la fuerza física o por controles basados en premios o castigos. Utilizan la fuerza. Organizaciones utilitarias. El poder se basa en el control de los incentivos económicos. Utilizan la remuneración como base principal de su poder.
Y organizaciones normativas. El poder se basa en el consenso respecto de los objetivos y los métodos de las organizaciones, que utilizan el control moral como influencia principal sobre sus miembros. Según la tipología de Blau y Scott, una organización formal beneficia a cuatro categorías de participantes. Primero, los miembros de la organización. Segundo, sus dueños, directores o accionistas. Tercero, sus clientes. Y por último, el público en general. Hay cuatro tipos básicos de organización. A. Asociaciones con beneficios mutuos. En este caso, los beneficiarios principales son los propios miembros de la organización, como las asociaciones profesionales, las cooperativas, los sindicatos. B. Organizaciones de intereses comerciales. Los dueños o accionistas son los beneficiarios principales de la organización. C. Organización de servicios. En este caso, un grupo de clientes es el beneficiario principal, por ejemplo, hospitales, universidades, escuelas. D. Organizaciones del Estado. El beneficiario es el público en general, por ejemplo, instituciones militares, correos, judiciales. Los objetivos organizacionales cumplen varias funciones. A. Presentar una situación futura. Indica el curso que la organización trata de seguir. Por lo tanto, establece los objetivos que funcionarán como líneas maestras para la actividad futura de la organización. B. Los objetivos constituyen una fuente de legitimidad que justifica las actividades de la organización. C. Los objetivos hacen las veces de estándares que sirven a los miembros de la organización para evaluar el éxito de la entidad, es decir, su eficiencia y su rendimiento. D. Los objetivos hacen las veces de unidad de medida para verificar y comparar la productividad de la organización. Existen 5 categorías de objetivos organizacionales. Objetivos de la sociedad. Se relacionan con la sociedad general, como producir bienes y servicios, mantener el orden público, crear y mantener valores culturales. Objetivos de producción. Están vinculados con el público que tiene contacto con la organización. Objetivos de sistemas. Se relacionan con el modo de funcionamiento de la organización, independientemente de los bienes y servicios que produzcan o de los objetivos que de ello resulten. Objetivos de producto. Se vincula con las características de los bienes y los servicios producidos. Y objetivos derivados. Son los que se relacionan con la forma en que la organización usa el poder que ha originado al alcanzar otros objetivos. Según los estructuralistas, las otras organizaciones que conforman la sociedad son las que constituyen el ambiente. Su enfoque trasciende las fronteras de la organización para saber qué existe en torno a ellas. Dos conceptos son fundamentales para el análisis organizacional: el de interdependencia de las organizaciones y el de conjunto organizacional. La interdependencia de las organizaciones con la sociedad radica en las complejas interacciones que se producen entre ellas. El conjunto organizacional consta de una serie de roles y de las complejas relaciones entre estos que desempeña la persona que ocupa un estatus por hecho de ocuparlo. El concepto de conjunto organizacional es análogo al conjunto de papeles. Cada organización o clase de ella tiene interacciones con una cadena de organizaciones que están en su entorno y que forman un conjunto organizacional. Conciben la estrategia como la forma en que una organización maneja su ambiente externo para alcanzar sus objetivos. La estrategia organizacional es una forma deliberada de maniobrar a efecto de administrar sus intercambios y relaciones con los diversos intereses afectados por sus acciones. Para los estructuralistas, la estrategia es una función de la política organizacional.
Las organizaciones son coaliciones de varios individuos o grupos de interés. Existen diferencias duraderas entre los miembros de las coaliciones en términos de valores, creencias, informaciones, intereses y percepciones. La mayoría de las decisiones importantes implica la asignación de recursos escasos. Los recursos escasos y las diferencias duraderas otorgan al conflicto un papel central dentro de la dinámica de la organización. Las metas y las decisiones surgen de concesiones, negociaciones y maniobras en busca de posiciones entre los diferentes interesados. Los estructuralistas niegan que exista armonía entre los intereses de los patrones y de los empleados, como afirmaba la teoría clásica, ni que la gerencia deba conservar esa armonía con una actitud comprensiva y terapéutica, como afirmaba la teoría de las relaciones humanas. Esos dos enfoques no tomaban en cuenta el problema del conflicto debido a su carácter prescriptivo. Conflicto significa presencia de ideas, sentimientos, actitudes o intereses antagónicos que puedan chocar. El conflicto y la cooperación son elementos que forman parte de la vida de una organización. Existen tres tipos de conflicto. El primero, conflicto entre la autoridad del especialista y autoridad administrativa. Una situación de conflicto típica es la tensión que el empleo del conocimiento genera en la organización, es decir, la manera de crear, cultivar y aplicar el conocimiento. 2. Dilema de la organización según Blau y Scott. El conflicto presenta un choque de intereses antagónicos, mientras que la disyuntiva es una situación donde se presentan dos intereses irreconciliables. Presta atención a uno de ellos, impide prestar atención al otro. 3. Conflicto entre la línea y la asesoría, la estructura de línea staff. Se caracteriza por confrontaciones entre el personal de línea que detenta autoridad y el personal de asesoría que tiene autoridad de staff. Estas deben convivir de dependencia mutua. Surge entre ellas diferentes cuestiones, por ejemplo, la ambición y el comportamiento individualista.